Nos acompaña esta tarde Eduardo Ribato Crespo, cuyos amigos lo bautizaron cariñosamente como Fino. ¿Edad, don Eduardo? 68 años. Pareces mucho más joven, Eduardo. Mirá, qué suerte. La buena vida. Te agradezco. Eduardo, ¿cómo iniciaste tu carrera empresarial? ¿Soñabas algún momento convertirte en un empresario destacado como lo sos hoy en día? ¿O ni se te pasó jamás por la imaginación? No, o sea, creo que siempre en algún momento uno sueña con llevar algo adelante. O sea, lo que sí tenía claro que no iba a trabajar en relación de dependencia toda mi vida. Eso lo tenía muy claro. ¿De dónde surgía eso? ¿Por qué el espíritu independiente? ¿A qué lo atribuís? No, yo eso lo atribuyo un poco a... Sí, yo creo que son cosas que uno ya trae adentro. Así como hay gente que por ahí no tiene la capacidad, no porque sea limitada intelectualmente, pero no tiene la capacidad de emprender algo solo y prefiere, y es muy exitoso trabajando en relación de dependencia. O sea, lo vemos en CEOs de muchas empresas que son muy exitosos, pero siempre trabajaron dentro de una estructura corporativa. De una estructura. Por ahí porque no se sienten cómodos trabajando, emprender y hacer algo propio tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Qué ventajas le ves a la relación de dependencia y qué ventajas le ves al hecho de poder ser independiente y desarrollar tu propio emprendimiento? No, bueno, creo que una de las pocas ventajas que tiene la relación de dependencia es que el viernes a las 6 de la tarde bajaste la cortina y la abriste el lunes a las 9, a las 8 de la mañana. ¿En materia de seguridad? No sé. O sea, a mí no era una preocupación la seguridad económica. Además, a la edad que uno empieza a plantearse estas cosas, por ahí no está pensando ni en el retiro, ni en una familia todavía. Sí. Por ahí son cosas que uno se empieza a plantear más adelante. Pero sí tenía claro que en relación de dependencia no era mi idea de futuro. Pero la idea en general, por lo menos la que te plantean hoy los chicos jóvenes, cuando te plantean decir, bueno, pero es muy difícil ser entrepreneur sin capital, no sé si tengo muchas habilidades, tengo pocas relaciones, el conocimiento técnico que tengo es limitado. ¿Nada de eso te asustaba cuando pensaste en la posibilidad de emprender vos solo? El tema de emprender es un camino. Yo, antes de hacer lo que hacemos hoy y de generar la empresa que tenemos hoy, hicimos con mis hermanos 10 cosas. Por ejemplo, que en general fueron fracasos de los cuales aprendés muchísimo. Más que de los éxitos. ¿Qué edad tenías? A ver, 18, 19, ahí empezamos, terminamos ocurrió? El colegio y ya todos teníamos inquietudes de empezar a hacer cosas y en general siempre en conjunto. Y bueno, empezamos con hacer cosas de madera, carpintería. ¿Por qué de madera? Porque nuestro padre era médico, sí, y su hobby era la carpintería. Y en casa había montado un taller, entre comillas, taller de carpintería. Y ustedes crecieron viendo a tu padre hacer tal cual. Carpintería. Hicimos empalizadas de obra, obradores, que es la casilla donde después va el arquitecto y se guardan las cosas. También en cava algunas. Hicimos reposeras de pileta con un diseño de una reposera que había en una casa de verano que teníamos muy vieja. La copiamos y fabricamos reposeras que las vendíamos en los countries, que en ese momento recién empezaba el tema de los countries, hablo de hace 50 años. Hicimos muebles, o sea, muebles a medida para casas. ¿Y les salían bien las cosas? Algunas salían bien y otras no. Creo que es muy difícil que tu primer emprendimiento sea el gran éxito. O sea, hay una etapa de prueba y error y de aprendizaje que es casi inevitable. ¿Y qué fue tu paso por las canchas de tenis? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, ese fue otro emprendimiento con un amigo. Ahí? Y ahí arranqué 28 años. Ok, ¿te juntaste recién casado con un amigo? ¿Tenías plata o eras pobre? Cero. No, cero es mucho, no. Menos 10. Mi mujer trabajaba. ¿Y vos era maestra jardinera, yo nada. Jugábamos al tenis todos, nuestro grupo de amigos. Dijimos, bueno, canchas de tenis. Conocíamos un amigo de los padres de la mujer de él que tenían unas canchas en Maschwitz. Bueno, hablamos un poco con él, empezamos a buscar terreno, encontramos un terreno
averiguamos de quién era de una empresa, de una gente de San Isidro, tocamos el timbre de la empresa, nos presentamos, terminamos alquilando ese terreno. ¿Los atendieron? ¿Tocaron el timbre así de caraduras? Mágicamente nos atendieron. ¿Y qué les dijiste? Bueno, les contamos cuál era la idea y cuál era el proyecto. Era un terreno que estaba prácticamente abandonado. Hacer las canchas da trabajo. Hacer las canchas. Pero no las hicieron ustedes. Y te diría que no las hicimos nosotros, pero casi. Casi, porque íbamos, comprábamos el ladrillo, lo molíamos, conseguimos una máquina para moler, o sea, y contratábamos a algún operario que lo distribuía, prácticamente lo hicimos nosotros. ¿Cuántas canchas se hicieron? Hicimos 3 canchas al principio. ¿Y se empezaron a agregamos una cuarta, sí, automáticamente había mucha demanda, estábamos muy cerca del Club Náutico San Isidro, que siempre tenía demanda excedente, y armamos una clientela muy buena. Esto duró 10 años. Después hubo una segunda etapa donde incorporamos amigos inversores. Ahí crecimos mucho, agregamos 3 canchas de squash, agregamos 2 canchas de fútbol, 3 canchas de pádel. Ahí ya se transformó. Ya era un club. Se transformó en un club, restaurante, vestuarios nuevos. Y después, bueno, con las idas y vueltas de Argentina, en algún momento, cuando la cuenta estaba hecha para que el rendimiento hora de cada cancha fuera de $8, sí. Ya creo que no me acuerdo si fue Alfonsín o cuál de las etapas del país, pasó a $1 eso. O sea, la ecuación se destruyó. Sí. O sea que la deuda era absolutamente impagable y en el año 90 decidimos cerrar. Yo perdí todo y quedé endeudado. ¿Y estás con moretones, con hijos y la patrona que te mira y te dice... No. La patrona, por suerte, Claudia? siempre acompañó. Por supuesto que cuando había que hipotecar la casa no le divertía, pero la tuvimos que hipotecar, en parte para empezar Qué importante es contar esto, porque la gente ve el resultado hoy, pero no ve el trabajo y el sufrimiento. Obviamente esto es un camino largo. Vos andabas en moto y corrías carreras en motos. Sí, hacía motocross también con un amigo. ¿Y en qué momento, cuándo surge Mercomax? Mercomax surge de otra situación similar a la que surgió el tema de las canchas de tenis. Otro hermano mío, Enrique, que sí trabajó mucho, fue el que más trabajó en relación de dependencia. Con Brasil, ¿no? Había trabajado en la Embajada de Brasil y después en una calera que se vende en un momento, y cuando se vende hay un reacomodamiento de personal, él queda fuera. O renuncia o queda fuera, ya no me acuerdo. Y yo acababa de cerrar las canchas de tenis. Y bueno, ahí de nuevo nos juntamos. ¿Qué hacemos? Con él, ¿y qué hacemos? Pero ahí la brújula giraba más rápido, era 360, porque eran las posibilidades de qué hacer, las ideas, no las posibilidades. Las posibilidades eran nulas, las ideas eran muchas. Y bueno, hubo un viaje fundacional a Brasil, a dedo, en una avioneta, obviamente, porque no teníamos... ¿Por qué se les ocurre ir a Brasil? ¿Por lo de Enrique en Brasil? ¿Van a hacer comercio exterior, comprar y vender? Claro, la idea era o exportar algo o importar algo. En ese momento... ¿Vas con contactos ya a San Pablo? Sí, pero contactos muy... light. Muy light. En ese momento la ecuación daba más para exportar. Sí. Contactos con carne, con una gente que fabricaba mayonesa y otras cosas. Bueno, llevamos un montón de cosas. Y previo al viaje, a mí me habían regalado un casco para moto unos meses antes, y de una marca brasilera. Y a mí se me ocurrió mandar un fax a esta empresa. Busqué, obviamente, fax, no había Google, no en Google porque no había nada. Recién habíamos pasado del telex al fax. El fax era una novedad total. Y les mandé un fax diciéndoles que éramos distribuidores de repuestos de la red Sanela en la Argentina. Era una exageración. O sea, yo tenía una moto Sanela, eso me habilitaba a mentir. Fue una mentira sin consecuencias, simplemente para que el fax lo miraran con un poquito más de interés. Sí. Bueno, viajamos sin respuesta del fax, y al tercer día que estábamos en San Pablo, nos llamamos a Buenos Aires y nos dicen, che, contestaron de la fábrica, los esperan. Aleluya, hermano. Tal día. ¿Cómo venían las negociaciones de los otros productos? No, habíamos tenido 2 o 3 reuniones. Sí. Incierto el resultado. Fuimos a la fábrica y esa fue la semilla de todo lo que... ¿Por qué? Esto. ¿Qué arreglaste en la fábrica? No, vos fíjate que estuvimos ahí, nos atendieron muy bien, y nos atendió una persona que después terminó siendo socio nuestro en Brasil, pero hasta un año después de esa visita
Nada. La relación dólar no daba para importar. Era absolutamente imposible importar nada de Brasil. ¿Estás en el 1-1 de Menem ahí? ¿Por eso era caro o qué? Yo creo que estábamos todavía a finales de Alfonsín. Sí. Bueno. Sí, o el comienzo de Menem, que también hubo hiper. Bueno, arrancamos con Menem, pero ya la empresa, 1-1 ya arrancamos con la empresa establecida. Bueno, y recién al año la ecuación dio como para decir, bueno, traigamos el primer embarque de cascos. Que trajimos 400 cascos que los llevamos al living de la casa de Enrique, de mi hermano. ¿Y los trámites en y ese la momento administración era compleja o era más fácil ya? Los trámites eran más complejos, eran muy personales. Sí. A todos lados había que ir. Al banco había que ir con la plata para la impo. O sea, todo era telex, fax, era todo muy lento. Pero bueno. ¿Y ustedes se importaron 400 cascos sin tenerlos vendidos? Es decir... No, absolutamente. Habíamos hecho acá, en ese momento el parque de motos de la Argentina era... chiquito. Nada. ¿Y vos intuías que podía crecer? Acá había una sola fábrica de cascos muy vieja, con cosas muy feas, pero no había consumo de cascos. Inclusive nosotros hicimos primero una ronda de consulta entre los pocos negocios de motos que había en Buenos Aires y alrededores, y si me decís cuál había sido la respuesta, había sido, ojo, Bueno, dijimos, traigamos. Eran 400 cascos, tampoco era... Sí. El riesgo no había sido tan grande y salimos a venderlos personalmente. Cada uno a la mañana cargaba en su auto lo que entraba, 30, 40 cascos. Casas que vendieran cosas de motos. Casas de moto, que había pocas en ese momento. Comparado con lo que hay hoy, había un 20% de lo que hay hoy. Bueno, y empezamos a vender. Nos juntábamos a la tarde y cada uno, ¿qué vendía? Vendí. Este me compró 6, el otro me compró, 12, me compró 12, 20, bueno, ¿verdad? ¿Se fueron los 400 cascos? Vendimos los 400 cascos. Listo. Segunda compra, que ya fue de 1.500 o 2.000. Empezamos con Brasil. ¿Y en qué momento especulás con la posibilidad de ir a China, importarlo de China? Eso fue, te diría que 4 o 5 años después. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre porque empiezan a entrar motos chinas a la Argentina, cosa que no existía. Acá había motos japonesas, alguna moto nacional, ciclomotor de muy baja cilindrada y alguna moto europea, alguna rareza. Eso ya funcionaba hacía 4 años, pero con cosas de Brasil. Y ahí hicimos el primer viaje a China en el año 93. Contame en qué momento decidís ir a China y quién te acompaña. No, bueno, el primer viaje a Oriente fue a Taiwán, en realidad. Porque China todavía en ese momento no existía, era Taiwán. Y después en el año 94 fuimos a China por primera vez a una feria que se hace anualmente, una feria que es de absolutamente todos los rubros, a ver qué había de lo nuestro. Y ahí empezamos a encontrar algún casco, todavía eran cosas muy rudimentarias, de muy mala calidad. ¿Cómo te manejabas? ¿Los chinos hablaban inglés? Siempre los chinos, y hoy sin duda, y en ese momento ya lo tenían, siempre los comerciales hablaban inglés. Sí, obviamente todo en inglés. Imposible. ¿Y la actitud era abierta? ¿Era fácil negociar? Mirá, la actitud, nosotros con los chinos en 99% hemos tenido excelentes experiencias en todo sentido, con responsabilidad de ellos, o sea, muy poco malo para en la contar. negociación. Empezamos hace 30 y pico de años, 30 años digamos, con nuestras relaciones comerciales con China. El crecimiento fue casi paralelo en muchos casos. Crecía China, crecía nosotros empezamos a comprar una fábrica de cascos en el año 94, que tenía 1.000 metros cuadrados. Hoy esa fábrica tiene 20 manzanas. Y bueno, y acompañamos el crecimiento y lo conocimos al dueño cuando tenía 25 años y lo seguimos conociendo hoy que tiene 60. Entonces, y ellos eso, inclusive hay muchos que lo agradecen. ¿En algún momento de los viajes a China te inspirás para decidir diversificar las importaciones, no solamente dedicarte a comercializar cascos, sino también repuestos? Bueno, por eso, nosotros ya cuando traíamos cosas de Brasil, ya ampliamos un poco la línea de productos a accesorios.
traíamos cosas de motocross y agrandamos un poco la línea. Cuando se produce la invasión china de motos en la Argentina, ahí dijimos, bueno, acá hay que aprovechar esto. Ya teníamos la distribución armada, ya teníamos la clientela, había que agregarle a esa máquina de picar carne, había que agregarle más materia prima, y ahí empezamos a avanzar en los repuestos. Hoy te diría que tenemos casi el 90% de los repuestos para el 80% de las motos que se venden en la Argentina. Obviamente esto es un proceso, la logística acompañó el crecimiento, o sea, de hecho nos mudamos 7 veces. Sí. Porque bueno, el crecimiento te obliga a reacomodarte. ¿Dónde te surge el espíritu aventurero, el espíritu emprendedor? Porque no solamente acertaste con el momento de la importación de cascos, sino con los repuestos. Y después, hasta en un momento, yo recuerdo que importabas cuatriciclos. Los cuatriciclos. Eso fue muy bueno. Fino, donde pones el ojo, pones la bala. No, tampoco. ¿Te equivocaste en alguna? Sí, obviamente. ¿En cuál? No, bueno. ¿Importaste cosas que no se vendieron? Ojo, porque acá además hay un tema que es fundamental. Esta empresa, sin ninguno de los componentes del equipo que formamos, sí, hubiera sido lo que soy. Sos famoso por el cuento de la semilla. No, bueno. ¿En qué consiste? El cuento de la semilla es un poco cuando vos decidís emprender algo y buscás socios, que sí, pasa muchas veces. Cada uno en el momento cero va a aportar algo. Y lo que yo siempre digo, que de ahí viene lo de la semilla, que es importante tratar de imaginarse no el momento cero solamente, que es el momento del entusiasmo, está todo por hacer, los problemas todavía no surgieron, no hay desgaste, sino hay que tratar de imaginarse el momento 10, por llamarlo de alguna manera. Sí. El mejor ejemplo de esto son las bandas de rock. Siempre hay un talentoso, empiezan con el entusiasmo de amigos de 17 años, y a los 10 años hay uno que dice, para un cachito, acá el que canta, el que compone y el que hace todo soy yo. Y somos 25, ahí explota la banda por el aire. Sí. En las empresas es más complicado, sí, porque ninguno es solista y dice, bueno, ahora yo canto solo, ustedes se van. Sí. No existe. Entonces creo que es fundamental el día cero tratar de pintar esa semilla que es microscópica, sí, con las bandas de colores del tamaño que uno se imagina que van a tener a los 10 años. Y el ejercicio es tratar de hacerlo en ese momento y no después, que ya es casi imposible. O sea, una empresa que por ahí tiene 10 años, sí, yo junto a los y le digo, bueno, a mí me parece que vos no tenés que tener el 20, tenés que tener el 10. Sí. No existe, ya está. No, ya está. Te tenés que fumar eso como entonces, lo armaste. Cuando lo armás tenés que tener en cuenta ese equilibrio de manera que no se te desarme en el futuro. Y después otra cosa que es fundamental es separar muy bien, que hay muchas empresas, sobre todo familiares, que no lo hacen, lo que es accionista de trabajo. O sea, remunerar muy bien al que trabaja, y el accionista es accionista, no trabaja. Sí, se lleva dividendos a fin de año porque tiene de capital hecho, invertido, pero... Y el que trabaja y se lo remunera como si fuera un externo. Claro. ¿Entendés? Cosa que evitar esa, yo estoy todo el día en la empresa y vos no, eso no existe. Sí. De hecho, tenemos accionistas que no pisan la empresa. Sí. Está todo bien. Se reparten dividendos, sí. Exacto. Pero no mezclar ambos roles. Pero porque generalmente en las empresas familiares eso es un problema grave. Edu, a la hora de elegir empleados, ¿alguna característica en particular que tenés en cuenta, que el tipo tenga visión, que sea detallista? Normalmente cuando haces entrevistas de la persona que se viene a postular, conoces un 5%. Sí. Primero porque se está vendiendo, obviamente. Sí. Está en una situación muy especial. Sí. Porque está presionado, está nervioso. O sea, lo que podés sacar de ahí es muy poco. Creo que la primera evaluación la puedes hacer a los 2-3 meses. Y te diría, lo que yo priorizo son los temas de carácter. O sea, los temas técnicos se pueden mejorar y se pueden aprender. Los temas de carácter son casi irreversibles. Acá en general el ambiente de trabajo es muy bueno, la gente no la pasa mal, la pasa muy bien. Todos vienen a trabajar con ganas.
y hay gente por ahí que cuando no encaja en ese esquema, bueno, puede ser muy eficiente en lo suyo y no sirve. Pues tu Mirá, madre no. ¿Y tu padre era un médico? El viejo era apegado a su absolutamente clientela. lo anti-negocios. Él era médico. ¿Y de dónde viene el gen? No lo ¿El sacás de ahí. gen algún Yo no italiano sé. en el pasado? No, mi abuelo era muy emprendedor, mi abuelo paterno. Por eso por ahí mi padre no era emprendedor. Posiblemente hay ciclos, Sí. porque o sea, uno vive, o sea, él vivió cosas con su padre, yo viví cosas con el mío, y bueno, por ahí eso, pero yo creo que eso, no sé si hay algo determinante para que decidas emprender o no emprender. Creo que es un tema personal. Un chico, estoy en un colegio en Luján y les cuento y les hablo del espíritu emprendedor y la importancia, y un chico me dice, usted vende humo. Yo soy pobre, no tengo capital, tengo acné, soy petizo. El compañero de al lado lo codea y dice, tiene mal aliento. Y no sirve ni para echar flit, dice el otro. No tengo demasiadas habilidades. Y sí, a mí me gustaría emprender y desarrollar proyectos, pero es imposible. ¿Qué le dirías a ese chico? O sea, obviamente, esto es como cuando vas a tirar un cohete a Marte. Sí. Una cosa es tirarlo de nivel de tierra, que los primeros 200 kilómetros es donde el gasto de combustible es 10 veces el que consume después. Y otra cosa es largarlo de la estratosfera. Sin duda, a ese chico le va a costar más. O sea, el caso nuestro, no contábamos con cero apoyo de nadie económico, sí, pero sí teníamos una muy buena base cultural. Yo no soy profesional, pasé por varias facultades, no me recibí de nada. El conocimiento lo tenías alrededor tuyo. Pero el conocimiento y el entorno familiar y todo eso sin duda ayuda un montón. Sí. Pero bueno, a ese chico lo que le diría, obviamente hay miles de casos de emprendedores, y además ser un emprendedor no significa que tenés que armar Ford Motor Company. O sea, emprendedor es el que arma un restaurante, es el que arma un mini mercado, todos son emprendedores de diferentes niveles. Hay miles de casos que conocemos que empezaron mínimos, con un empleado, con una idea, sin plata, sin apoyo, sin nada, y fueron muy exitosos. Obviamente, con una base económica y cultural fuerte, las posibilidades son mayores. Una reflexión final para los chicos y para la Argentina en medio de la pandemia, en medio de la inflación, regulaciones, impuestos. ¿Se puede realmente? No, yo creo que sin duda se puede. Argentina, sabemos lo que es un país donde vos te podés hacer rico muy rápidamente, sin problemas, haciendo las cosas con lógica y por derecha. Sí. O te podés fundir muy rápidamente. Creo que una de las cosas importantes para tener en cuenta, que nosotros lo hacemos permanentemente, es tener siempre un análisis del entorno económico, social del país, para ubicarte y para ubicar a tu empresa y para proyectarla. Pero sin duda que se puede emprender en la Argentina. Aún en condiciones hostiles, absolutamente. Hay campo para emprender. Es que yo creo que esas condiciones hostiles hacen ofrecen que a veces... oportunidades. Exacto. Y hacen que a veces, obviamente hay que tener una cuota de locura y de irresponsabilidad, si querés, de alguna manera, que nosotros creo que en algún momento la tuvimos, pero que es fundamental para esto. O sea, el riesgo lo tenés que tomar. Si no, es muy difícil que pegues... Además, por ir... Invocamos en los próximos años una racha buena para el país y nos agarra volando, ¿o no? Absolutamente.